Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un estudio más de el libro de Mateo. Hemos venido estudiando el libro de Mateo capítulo a capítulo. Hemos tratado de glosar lo más que se pueda este interesante libro. Recordemos que Mateo fue uno de los apóstoles del Señor que estuvo con el Señor, era el que, el que fue cobrador de impuestos y él estuvo cerca, fue testigo presencial de todas las cosas que vivió el Señor en el ministerio mientras él estuvo ahí. Y es de verdad un libro interesantísimo. Así que vamos a empezar con una pequeña oración para que entreguemos este tiempo en manos del Señor. Así que si quieren acompañarnos, bienvenidos a que oremos todos juntos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Papito hermoso, por este tiempo, por este día, Señor, por esta oportunidad que nos das en esta tarde, Señor, de estudiar tu palabra, Dios. Queremos entregarte este tiempo, Señor, y te pedimos, Padre, que nos bendigas con tu presencia. Bendigo a cada persona que pueda ver este video en cualquier día, Señor, y que sea edificante, no solo para ellos, sino también para nosotros y para los que quieran verlo en un futuro. Te doy gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. También te doy gracias por mi esposa que saca el tiempo para que estos videos y estos estudios se puedan hacer, Señor. Yo la bendigo a ella y que la uses en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches, días, no sé a qué horas este video. Te queremos dar las gracias por acompañarnos y decirte que, bueno, deseamos que este tiempo de estudio sea tan productivo y tan provechoso como lo es para nosotros. Bueno, como decía mi esposo, estamos estudiando el libro de Mateo y en este día, bueno, primero que todo vamos como a hacer un pequeño resumen de lo que fue la semana pasada, que estuvimos hablando de la parábola, o sea, de los labradores malvados y otros versículos, pero de allí pudimos también deducir muchas cosas que quiero que recordemos para que estemos hilando con lo que vamos a ver hoy. Entonces, vimos que había varios grupos de personas representados en esa parábola. Nos hablaban de los labradores, aquellos arrendatarios de la viña, que llegamos en el estudio que representan a los líderes religiosos. También vimos el dueño de la viña, en este caso dijimos representa a Dios. Los siervos del dueño maltratados por los labradores, se referían a los profetas de Israel. El hijo del dueño de ese reino de los cultivos representa a Jesucristo. Recordemos también que anteriormente vimos que esa viña representa la nación judía. Entonces, en esta semana vamos a iniciar lo que es el capítulo 22 de Mateo, y para empezar vamos a leer los versículos del 1 al 14. Yo los invito, si tienen su Biblia allí, lo pueden hacer, lo pueden seguir o siguen, nos acompañan en esta lectura. Dice, versículos del 1 al 14 del capítulo 22 de Mateo. Dice así, parábola del banquete de bodas. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que se encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de la boda.
de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Bueno, en esa primera parte se está hablando, efectivamente, recuerden, es una parábola, pero aquí se está refiriendo al reino de los cielos. Y vemos cómo esta parábola nos muestra igualmente a unos invitados a una boda que rechazaron esa invitación. Nos muestra también cómo esa relación de nuevo con la nación judía, así como lo vimos en la clase pasada, en la parábola que estuvimos viendo anteriormente de los labradores, y también vemos cómo su final será igual al que fue de ellos, o sea, que serán destruidos. Pablo nos habla, o sea, para que veamos que no solamente se está hablando en Mateo, sino que Pablo nos habla en Hechos 13:45 al 47, ¿a quién será extendida la invitación? Tanto en la parábola anterior que fue a trabajar en el viñedo o en esta parábola que es a participar de esa boda. Entonces, Hechos 13:45 al 47 dice así. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y se contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Entonces, claramente aquí vemos que la primera invitación que se hizo fue a la nación judía y ellos rechazaron esa invitación, así como los que fueron invitados a esta boda que la rechazaron. Entonces, ¿qué hizo el rey? Extendió esa invitación a otros, en este caso se dice a los gentiles, pero también dice algo allí y es que había buenos y malos. Esta parábola de la fiesta de las bodas ejemplifica lo que es la evangelización a todas las naciones, eso que nos cubre hoy a nosotros, que nosotros hemos llegado a ser parte a ser hijos de Dios por medio de la evangelización. También encontramos algo en esta parábola y es aquel invitado que no se encuentra con el vestido de bodas. Entonces, para entender mejor esto, porque bueno, si lo invitó y cómo así que ahora que el vestido, entonces podemos ir hasta Apocalipsis 19, 7 y 8, que nos habla algo referente a lo que es el vestido de la boda. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Entonces, si nosotros leemos bien esto, nos va a ayudar a comprender mucho el significado de lo que es los vestidos de la boda en esta parábola. Nos dice claramente que esos vestidos representan la vida justa que deben vivir los creyentes, o sea, los que ya han recibido esa invitación y están como invitados allí. Vemos eso. También lo aprendimos en la clase anterior sobre la higuera, que lo que representa el fruto. Entonces, la entrada al banquete no se produce como sin una verificación previa, pues solamente por gracia somos invitados. Así fue que el rey extendió la invitación a los demás. Dios extiende la invitación también a los gentiles. Y allí vemos que somos invitados por gracia, juntamente buenos y malos. Pero la vida, miremos, pongámosle atención a esto, la vida de los que profesan aceptar esa invitación, o sea, quien dice, sí, está bien, yo quiero ir a esa fiesta,
no estará libre de comprobación o escrutinio. Dice que el rey hará un examen estricto a quienes, habiendo aceptado la invitación, se les encuentre vistiendo ropas no apropiadas, o sea, vistiendo los harapos de la vida pasada. Esta parábola está muy clara cuando dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, aquel que reclama y dice, sí, es que yo soy miembro del reino, estoy invitado, pero no se viste apropiadamente, algún día va a descubrir que no está dentro de los escogidos. Ese vestido de bodas que el rey estaba mirando, él se dignó a mirar todos los invitados aquellos y encontró uno que estaba vestido, que no estaba vestido acorde para la ocasión. Entonces, es necesario llevar ese vestido de bodas que nos dice lo que leímos ahora en Apocalipsis, que decía que ese representa una vida justa, justificada en Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Dios siempre nos va a proveer todo lo que necesitamos para cumplir. Cristo vino, nos enseñó, nos modeló, y si nosotros estamos aquí como invitados a esa boda, quiere decir que también tenemos que vestirnos con ese traje de justicia, esa justicia que nos llega a través de Jesucristo. Entonces, cuando vemos que Jesús todo lo que nos ha mostrado, nos enseña cómo llevar esa vida que dé fruto, ser una planta que dé fruto, que se vea ese ropaje nuevo dentro de nosotros. Juan nos lo ratifica y recordemos que nosotros todas esas enseñanzas vienen cimentadas en lo que es la palabra de Dios. Ya vimos Hechos, hemos visto Apocalipsis, ahora vemos que Juan 15, 5 y 6 nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. En resumen, con todo esto que hemos leído, Dios nos extiende una invitación, pero Él anhela en todo tiempo que nosotros queramos vestirnos siempre con ese nuevo traje, con el traje que Él nos proporciona a través del ejemplo de su Hijo Jesús, las enseñanzas que dejó en su palabra, esas vidas justas, ese querer llevar fruto, no ser como la higuera sin fruto, sino llevar fruto siempre. Entonces, yo creo que, no sé si tienen alguna duda o agregar, pues. Sí, primero que todo, los judíos fueron invitados primeramente por medio de Abraham. Recordemos que Dios saca a Abraham de su tierra y su parentela y para hacer una gran nación, que es la nación de Israel. Y durante el tiempo hasta Jesucristo, Dios tenía la prioridad con el pueblo de Israel. Aún la sigue teniendo, pero está como en stand-by, o sea, como que espérenme aquí, vamos a darle la oportunidad a otras personas, así como la invitación que le hizo el rey a las personas que él le envió esa invitación. Entonces, ok, no quieren, siguen siendo del reino, siguen estando ahí, pero vamos a tener este tiempo, esta fiesta con estas personas que los que quieran venir. O sea, se extendió porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere tanto judíos como gentiles que lleguemos al arrepentimiento y que lleguemos al cielo. Esto no es algo que solamente se hace para algunos o algunos escogidos. No, todos somos llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Pues precisamente los que hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador. Porque cuando se habla de la justicia, que solo los justos pueden entrar ahí, nosotros nunca vamos a ser justos por nuestros propios medios. De hecho, la palabra de Dios en Efesios 2:8 dice que no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por gracia, por la gracia de que Jesucristo paga la justicia en la cruz y nosotros somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz y ahora somos llamados justos, pero no porque lo seamos en acción, sino porque Cristo lo hizo por nosotros.
Pero de todas maneras también seguimos haciendo las cosas que Él nos enseña en Exacto, cuanto a esto, ¿no? exacto. O sea, estamos aprendiendo, no quiere decir de que tampoco, Ujú, que nunca vamos a pecar o que nunca vamos a ujú, caer, porque, o sea, empezamos a ujú. crecer a la estatura del varón perfecto, pero no somos, realmente somos justificados por el sacrificio en la cruz, que es lo que nos da la entrada, pero realmente nuestra manera de ser muchas veces no somos tan justos. ¿Sí me hago entender? O sea, estamos buscando la perfección, estamos tratando de parecernos a Cristo Ujú. Jesús, pero más sin embargo, no siempre tenemos esa justicia en nuestro corazón, digámoslo así. Siempre no Ujú. hacemos lo recto porque muchas veces caemos en tentación y pues desafortunadamente no hacemos lo debido. Lo otro que quería recalcar es que en esta fiesta dice que había una persona adentro que no era, Que no estaba que no vestida estaba adecuadamente. vestido. O sea, la vestimenta nos la da precisamente la sangre de Cristo. Esa es Ujú. la justificación. Ese es el vestido de lino fino, porque nosotros somos invitados a la boda. ¿Quién es el novio? Pues Jesucristo, y la novia somos nosotros, la iglesia. Cuando nosotros estamos allá, muchas veces la religiosidad aparentemente es como una vestidura de lino, pero no es un lino fino, no es algo que sea el verdadero vestimenta de fiesta, porque la vestimenta nos la da la sangre de Cristo en la cruz y la justificación. Cuando la religiosidad aparentemente empieza a actuar como si fuera justificado, empezamos a ser justo. Y muchas veces, si has visto, la religioso, la persona que es muy religiosa trata de juzgar a todo el mundo y el Ujú. único justo soy yo. Pero verdaderamente Dios se va a dar cuenta quién es justo y quién no es Ujú. justo, quién está vestido con la ropa y quién De no. lino. Porque Él es el único que sabe quién es salvo y quién no. Quién es el que puede entrar a esa Ujú. fiesta y quién no. Sí, porque él ve nuestro interior, no nuestro exterior. Él ve Exacto. la pureza del corazón. Entonces, mire que hemos estado hablando en los anteriores capítulos y Jesús ataca mucho la religiosidad. Es muy claro para que nosotros no caigamos en eso. Cuando nosotros caemos en la religiosidad, pues simplemente estamos haciendo algo que no debemos de hacer y es tratar con obras nuestras, con cosas Ujú. humanas, tratar de ganarnos el cielo, tratar de ganar la justificación y esa sola se gana por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar leyendo. Ahorita vamos a leer los versículos del 15 al 22. Dice, el pago de impuestos al César. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Bueno, aquí seguimos viendo cómo los fariseos siguen en su tarea de tratar de ponerle esas trampitas a Jesús por todo lado, siempre buscando cómo juzgarlo. Ese espíritu que tenían de conspiración contra Jesús los llevó a acercarse a Jesús ya no de pronto como muy fronteros juzgando, sino con halagos. Quisieron, oh, es que sabemos que tú enseñas la verdad, que estás como halagándolo. Ellos esperaban que de pronto Jesús, no, me están alabando, wow, sí, y se impresionara con esas alabanzas vacías que ellos le estaban haciendo, que eso que le decían, todos esos halagos harían que Jesús se suavizara pues con ellos y les dijera la respuesta que de pronto ellos querían escuchar.
Entonces, con ese dilema y esa pregunta que le hacen a Jesús, entonces si decía que los impuestos deberían ser pagados, podía ser acusado pues de negar la soberanía de Dios sobre Israel. Y eso haría pues que se volviera como impopular entre el pueblo judío. Si decía que los intereses, que esos no se deberían pagar, entonces se hacía a sí mismo enemigo de Roma como muy de frente. Entonces, como sabemos, y el mismo versículo no lo dice, Jesús veía lo que ellos estaban pensando. Él sabía la malicia con que hablaban y por eso rápidamente les pide una moneda y aparte de eso los llama hipócritas. Él era bien frentero. Y una vez más, con una sabia respuesta, Jesús mostró que él estaba completamente en control de todo. A él no lo impresionaban ni los halagos, ni las preguntas suspicaces que le hacían. Y él reprendió la perversidad y la hipocresía de estos fariseos. Jesús con esa respuesta que les dio, afirmó que el gobierno estaba haciendo solicitudes legítimas. Somos responsables ante Dios de todas las cosas, pero también somos responsables ante el gobierno en cuestiones civiles y nacionales. Es parte de nuestro comportamiento como seres nuevos, hijos de Dios, cumplir con las leyes gubernamentales. Así como hoy en día nosotros, si nosotros somos verdaderamente buenos cristianos, que pertenecemos a Dios, entonces también nosotros tenemos que aprender a cumplir con nuestros deberes, nuestro pago de impuestos, cumplir con las leyes del país donde estemos, pero también con la parte que refiere a Dios, con los diezmos, con las ofrendas, con cumplir ese propósito que tenemos de evangelizar, de llevar la palabra, cumplir todos nuestros deberes. Como cumplimos con las partes gubernamentales, así también cumplir con la parte de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que nuestro testimonio debe de hablar precisamente en la manera de actuar. Jesucristo nunca estuvo en contra, digamos, del gobierno, del imperio romano. O sea, él no estaba de acuerdo, digamos, con la injusticia, pero él no vino aquí a solucionar el problema del gobierno, que era lo que la gente de esa época esperaba. Y lo que ellos de pronto trataban también era de tentar, era de que en el momento en que él le diera la moneda, iba inmediatamente a decir, no, no paguemos impuestos, abajo el César. Pero Jesucristo no vino aquí a hacer proselitismo. Lo mismo nosotros no venimos a hacer eso. Jesucristo no vino aquí a hacer meetings para que protestas en contra del gobierno, en contra del aborto, en contra de las leyes, no, porque el reino de Dios está mucho más arriba que esto. O sea, nosotros ponernos a discutir con cosas del mundo, pues simplemente básicamente estamos luchando. Sí, estamos luchando con algo que es terrenal y nosotros no tenemos que luchar con lo terrenal, sino con lo celestial. Nosotros las batallas debemos de ganarlas más en oración, las batallas es más presentando a Cristo a las personas para que las personas puedan recibir a Jesucristo y que Él gobierne dentro de sus almas, igual que a nosotros, para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. O sea, es algo que Dios, el Jesucristo nos enseña en eso. El reino de Dios está por encima del reino terrenal y aquí pueden hacer lo que quieran, pero nosotros debemos de estar arriba en el nivel espiritual, no siendo espiritufláuticos, que tampoco esa es la cuestión. Sí, no, yo creo que algo que tú decías al principio y es hablar con nuestro testimonio. Cuando yo en mi vida establezco como el reino de Dios, empiezo a aplicar lo que voy aprendiendo, lo que siempre hemos dicho, que como lo hacemos en el devocional, una Biblia aplicada, entonces estamos leyendo parte de la Biblia, bueno, entonces hoy aprendí esto, voy a aplicar esto, es como ir dando esos pequeños pasos en establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, si en mi casa se establece el reino, en la casa de la otra persona que está escuchando también se establece el reino, entonces vamos a ir
poco a poco cumpliendo nuestro propósito, que es extender el mensaje, evangelizando, ¿no? Y por eso el Señor decía, denle al César lo que es del César, o sea, lo que es del gobierno es del gobierno, y eso nosotros no estamos en peleas con eso. De hecho, hay un suceso que se habla también, que creo que lo leímos anteriormente, y es cuando él le dice a Pedro Que que pague. pague el impuesto, y vaya de pesque, ahí saca 2 dracmas y paga el suyo y paga el mío. Ujú. Y es eso, o sea, es estar en paz con las personas aquí en la tierra, pero el reino de Dios está por encima de cualquier situación y cualquier cosa que exista aquí en la tierra. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahorita vamos a leer de los versículos 23 al 33. Dice, el matrimonio en la resurrección. Ese mismo día, los saduceos que decían que no hay resurrección se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios le dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Entonces, para empezar, veamos que los saduceos eran como la versión antigua de los teólogos liberales modernos, ¿no? Esa era como la versión antigua. Eran antisobrenaturalistas, ellos solo aceptaban los 5 primeros libros, Moisés, como auténticos, era en lo que ellos se basaban, e ignoraban lo que estaba escrito en esos libros cuando les agradaba hacerlo. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, decía. Los saduceos le hicieron a Jesús una pregunta hipotética y ridícula, esperando demostrar que la idea de la resurrección era una tontería. Según Deuteronomio 25, del 5 al 10, dice que si un hombre casado moría sin hijos, era responsabilidad del hermano fecundar a su viuda y entonces contar al hijo como descendiente del esposo fallecido. Los fariseos se imaginaron circunstancias elaboradas en este sentido y así plantearon esa pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? La respuesta de Jesús fue bien clara, como solía hacer él las cosas. Les dice, ustedes andan equivocados, ustedes no conocen las escrituras, andan equivocados y no conocen el poder de Dios. Ellos están basados solamente en los 5 primeros en la ley. Los saduceos conectaron sus ideas con un pasaje bíblico, pero no analizaron todo el pasaje correctamente. ¿Qué es lo que suele pasar cuando nosotros usamos como solamente una partecita de un versículo bíblico? Sacamos un texto para... Ajá, sí, sacamos una parte, la ponemos a nuestro antojo, a nuestro amaño y de lo demás nos olvidamos. Un texto para hacer un pretexto. Dice, su error se basó en 2 cosas, como les dijo Jesús. No conocían las escrituras, aunque ellos se ufanaban de que sí. Y no conocían el poder de Dios. Sabemos que siendo básicamente antisobrenaturalistas. Esto era verdad acerca de ellos, a pesar de que la religión era como su carrera, su profesión, y estaban altamente entrenados en ella.
Es posible que una persona igual hoy en día tenga mucho conocimiento, puede haber leído la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás, como sea. Sin embargo, puede ser que no conozca fundamentalmente las escrituras. Miren que Pablo más adelante en el Nuevo Testamento nos habla en segunda de Timoteo 1:13. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Entonces le está diciendo a Timoteo, sigue el ejemplo y esa palabrita de la sana doctrina. Lo que nos dice que debemos ser muy cuidadosos a quién escuchamos, a quién creemos y que nosotros debemos basar nuestro estudio, nuestra enseñanza en lo que es la palabra de Dios. Siempre lo hemos dicho, aférrese a lo que dice la palabra de Dios. O sea, si ustedes están haciendo este estudio y dicen, no me parece eso, vayan a su Biblia, busquen también, ¿no? Como se suele decir, no coman entero. Entonces, puede que nosotros nos estemos equivocando, pídanle al Espíritu Santo que les dé discernimiento, vayan a la palabra, no comamos entero, por favor. Entonces, nuestro único norte debería ser ese, lo que enseñó Jesús, lo que está en la palabra de Dios. Mire que de todas las enseñanzas que hay en la Biblia, lo decía ahorita mi esposo, muchas veces uno saca un texto del contexto en general para hacer un pretexto. Entonces, los saduceos, que vemos, negaban verdades sobrenaturales como la existencia de los ángeles y la resurrección del cuerpo. Tenían una duda fundamental del poder de Dios para hacer más allá de lo que podían medir y entender en el mundo material. Muchos hoy no son como los saduceos en este aspecto. Dice, Jesús les recordó que la vida en la resurrección es muy diferente de esta vida. No solo continúa este mundo y sus arreglos, sino que es una vida de un orden totalmente diferente. No se van a hacer las cosas como las hemos estado haciendo aquí. Este pasaje de pronto ha hecho que muchos se pregunten si las relaciones de matrimonio aún existirán en el cielo, o si aquellos que son esposo y esposa aquí no tendrán una relación especial en el cielo. No se nos dice lo suficiente sobre la vida en el mundo más allá como para contestar como a detalle, ¿no? A decir, sí, es que aquí dice esto y esto. Sí parece que la vida en la resurrección de la que Jesús habló aquí no incluye algunos de los placeres de la vida que conocemos en la tierra, es solo porque los placeres y satisfacciones del cielo superan por mucho lo que conocemos aquí en la tierra. No se sabe con certeza cómo será la vida en la gloria más allá, pero lo que sí podemos saber con certeza que nadie se sentirá decepcionado de las nuevas cosas que tendremos. Entonces, hay cosas que muy interesantes que se manifiestan en la palabra de Jesús, pero con respecto a la resurrección de los muertos, dice, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios? Jesús demostró la realidad de la resurrección usando solo la Torá, que son los 5 primeros libros de Moisés, los cuales eran los únicos libros que los saduceos aceptaban, en lo que ellos se basaban. Si Abraham, Isaac y Jacob no vivían en resurrección, entonces, ¿por qué Dios le hubiera dicho que Él es el Dios de Abraham? Que fue el Dios de Abraham. Él muy claro dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo habla en presente, yo soy ese Dios. Entonces, esa maravillosa respuesta nos cobija a nosotros hoy también. Quiere decir que nosotros tenemos un Dios vivo, que es ahorita, es también presente, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y nuestro, o sea, porque ellos están vivos con Él en la eternidad también. Entonces, así, la invitación también es atesorar nosotros esas promesas de Dios, teniendo en cuenta también las responsabilidades que tenemos como sus hijos cuando leemos la palabra, escudriñemos, vivámosla con la confianza de que un día estaremos
también gozando de esa vida eterna en esa nueva ciudad, en ese sitio que Él está preparando para nosotros. Mire que los fariseos siempre, los saduceos siempre trataban era de tentar a Jesús y hacían preguntas, pues, como ilógicas, Cadiciosas, sí, bobas. A sí, ratos. porque ellos trataban como de hacerlo caer a él siempre, ¿no? Y aquí vemos que ellos básicamente están comparando la tierra con el cielo y es lo que muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta. El cielo es totalmente diferente. El reino de los cielos, cuando nosotros estemos allá, vamos a ser transformados este cuerpo y este cuerpo no, o sea, el nuevo cuerpo que vamos a tener, lo dice en Primera de Corintios 15, donde habla de la resurrección, es un cuerpo donde no va a tener las mismas necesidades que tenemos aquí. Entonces no podemos decir es que estaremos casados, pues estaremos, si ambos han recibido a Jesucristo como dice Salvador, vamos a estar allá, ella y yo, pero hasta que la muerte nos separe. Entonces vamos a estar, pero no vamos a estar como pareja porque no vamos a tener las mismas necesidades. Exacto. Entonces eso es algo que nosotros no podemos comparar con el cielo, con la tierra, porque hay Porque una, entonces, imagínate uno allá pensando, uy, me tengo que levantar a trabajar, tengo que pagar la renta, tengo que pagar los servicios. Ay, qué triste. entonces, ¿qué pasa? Los fariseos y los saduceos tenían mucho conocimiento de la palabra, pero ellos no la aplicaban la No la palabra. viví. Por eso en el anterior capítulo el Señor decía, hagan lo que ellos dicen, pero no Lo que hagan ellos lo que ellos hacen. O sea, podemos hacer lo que ellos están diciendo porque ellos están basando en la palabra de Dios Ujú. y ellos sabían las enseñanzas, sabían lo que había que hacer, pero ellos no lo No la aplicaban. viví. Muchas personas hoy en día son como los saduceos en este caso como los saduceos que conocen de la palabra de Dios, pero no la viven, porque es que una de las cosas, inclusive nosotros mismos muchas veces caemos en este Ujú. error. Conocemos Juicio. la palabra de Dios, conocemos qué es lo que Dios dice, pero a veces no lo aplicamos y no vivimos los principios bíblicos y caemos en la tentación de pronto de conocer, pero no aplicar. Y es O que de la duda, ¿no? Uy, ¿será que Dios me va a poder ayudar en esto? No, no, yo mejor busco como una ayudita extra o exacto, pero entonces dudamos del poder. no es tan, o sea, hay que tener bien en cuenta eso, o sea, necesitamos aprender la palabra de Dios, porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, nunca vamos a poder hacer lo que Dios nos dice, pero también, aparte de conocerla literalmente, porque la misma palabra de Dios dice que la escritura mata más, El el espíritu espíritu vivifica. vivifica. Cuando nosotros la palabra de Dios la atesoramos en nuestro corazón, la ponemos en práctica en nuestras vidas, pues empezamos a tener sabiduría, pero es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros ayudándonos a ejercer esa palabra de Dios. El problema es que en este caso los saduceos conocían la palabra de Dios, pero no creían lo que estaba ahí porque simplemente su manera de vivir no No, y la... era lo que él dice, no conocen la palabra o no conocen del poder de Dios. Exacto, entonces Claramente lo ahí dice. hay como algo que no compagina, o sea, la forma de hablar con la forma de actuar. Y nosotros caemos en eso Mucho. muchas veces porque no somos perfectos, porque yo personalmente quisiera tener mucha más fe para poder a veces hacer cosas y lanzarme a hacer cosas creyendo en que Dios lo va a hacer. Si somos honestos, nosotros todos fallamos en esa parte. Dudamos del poder de Dios. Tristemente lo hacemos igual que los saduceos. Conocemos que Dios dice hágale y nosotros nos quedamos frenados porque nos da miedo en un caso, en un momento dado. Entonces hay muchas cosas que no es para juzgar, sino para conocer lo que Dios nos deja en la palabra de Dios. No es que nos creamos que somos mejores que los saduceos, que los fariseos, no. Igual muchas veces pasamos por saduceo o por fariseo porque no estamos aplicando lo que aprendemos. Bueno, vamos a continuar. Ahorita vamos a leer los versículos del 34 al 40. El mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos.
El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo aquí nos da una escena fascinante de los oponentes de Jesús, siempre poniéndole trampas, trabajando duro para a ver dónde cae, para dónde avergonzarlo, pero en todo hemos visto que están trabajando, pero sin éxito alguno. Al pedirle a Jesús, con esa pregunta, que escogiera un solo gran mandamiento, esperaban que Jesús escogiera uno, pero descuidara como la otra parte, las otras áreas de la ley, porque es que si recordamos, Jesús tenía conocimiento de toda la intención de ellos, como siempre les manifestó, como conocedor perfecto de lo que era la esencia de la ley. Él no tuvo ninguna dificultad en responder. Y en vez de como de promover un mandamiento sobre otro, Jesús les definió la ley en sus principios centrales. Amarás al Señor con todo lo que tienes y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, está suficientemente claro lo que significa amar al Señor con todo lo que tenemos, aunque es imposible hacerlo a la perfección. Pero ha habido mucha confusión sobre lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Esto no significa que debemos amarnos como a nosotros mismos antes de poder amar a alguien más. Lo que significa es que en la misma forma en la que nos cuidamos nosotros mismos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, asimismo aprender a cuidar y a preocuparnos por los intereses de los demás. Mire que en la ley de Moisés están los 10 mandamientos, ¿verdad? Todos los conocemos, lo hemos estudiado, y Jesús lo resume en 2. Entonces, en uno de los devocionales anteriores, cuando estuvimos estudiando la Biblia, capítulo a capítulo, vimos sobre los mandamientos. Entonces, tú lo conoces: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes ni las adorarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, te acordarás del día de reposo y lo santificarás, honrarás a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no presentar falso testimonio, no codiciar los bienes del prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Entonces, si nosotros los vemos detalladamente, vemos que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Es una relación de nosotros hacia Él. Y aquí nos dice que esa relación con Dios toda la resume en uno solo. Ama a Dios con todo tu corazón, porque si tú lo amas de esa manera, con todo tu ser, entonces no vas a tener otros dioses ajenos, no vas a jurar su nombre en vano y vas a santificar las fiestas. Vas a tomar ese día de descanso. Y entonces, amándolo de esa manera, estás cumpliendo ya 4 mandamientos. Los otros 6 restantes tienen que ver en la relación con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Entonces, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, lógicamente no le voy a hacer daño, no lo voy a robar, no lo voy a matar, no le voy a dar falso testimonio, no voy a codiciar sus bienes. Entonces, todo eso se va a resumir, esos 6 se van a resumir en uno solo. Entonces, cuando yo aprendo a ver a mi prójimo así, estoy cumpliendo 6 mandamientos en uno solo. Amar al prójimo como me amo a mí mismo. Entonces, como yo no quiero hacerme daño a mí mismo, lógicamente, pues tampoco voy a hacerle daño a mi prójimo. Entonces, ahí va quedando resumido todo lo que es, lo que enseña la ley y los profetas. Amén. Es muy importante ver cómo está Ujú. la dirección hacia arriba, cumpliendo En los 4 relación con primeros, la Dios, relación con Dios, y después se con mi forma la cruz semejante. con las semejantes para que nosotros podamos mantener una relación estable con todo. Ahí cumplimos la ley. Mire, la cuestión no es de religiosidad. La cuestión no es de conocer muchos versículos y darle a la gente en la cabeza con la Biblia. La cuestión es de vivirlo, de experimentar, de tener una relación con Dios
y una buena relación con los semejantes. Ahí nosotros estamos resumiendo todo, no necesitamos estar a toda hora, aleluya, hermano, Dios lo bendiga, ni estar mostrando una cara de religiosidad, simplemente cumpliendo los mandamientos, como amando a Dios, colocando a Dios, respetando, teniendo el temor de Dios, y el temor de Dios es ese temor reverente de saber de que existe y que Él está viendo todo lo que nosotros vemos. Ese es el temor de Dios. No es un temor, no es un miedo de que, ay, nos va a hacer daño, de pánico, no, es que Dios existe. Cuando yo siento y veo que hay una persona que me está viendo, o si yo estoy hablando mal de una persona y la veo que viene, pues se me da mi miedo, entonces voy a dejar de hacerlo. Igual cuando yo estoy con Dios, sé que Dios existe, pues me voy a cuidar precisamente porque Él es omnipresente y en toda parte está. Y todo lo que yo hago lo voy a ver. Entonces, tener esa buena relación con Dios, tener ese respeto con Dios, tener ese amor con Dios, tener esa obediencia a su palabra de Dios, hace que nosotros podamos tener una buena relación entre esposos, entre hijos, con hermanos, con primos, con amigos, con compañeros de trabajo. Es muy importante esto porque ahí cuando nosotros mostramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida internamente, pues se va a ver exteriormente, no hablando religiosamente, sino actuando como Dios dice. Amén. Bueno, para terminar este capítulo 22, vamos a leer los versículos 41 al 46. ¿De quién es hijo el Cristo? Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Bueno, ahora vemos que después de que le hicieron a Jesús varias preguntas malintencionadas, Jesús es quien pregunta ahora, con el fin de hacerlos reflexionar, no de hacerlos caer ni de tenderles trampa, sino de hacerlos reflexionar y cambiar esa forma equivocada que tenían de pensar, y les pregunta sobre el linaje del Mesías. Esto era similar a la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Recuerdan cuando estudiamos Mateo 16? Cuando él les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy? Entonces le dije, hijo de David. Y este es uno de los grandes títulos que en el Antiguo Testamento se le da al Mesías, hijo de David, basado en el pacto que hizo Dios con el rey David. Recuerdan que lo leímos cuando leímos Mateo 16, que se identifica a Cristo como el descendiente escogido del linaje del rey real, del rey David. Entonces, pero los judíos esperaban equivocadamente que llegaría como un gran príncipe, lo que es ahorita mi esposo, que venía era a derrocar el imperio romano, que venía a acabar con todo y que iba a llevar al pueblo como a seguir conquistando naciones. Jesús de nuevo aquí trata de rectificarles ese pensamiento tradicional que tenían, como a cambiarles esa forma de ver las cosas. La primera respuesta del fariseo era la correcta. El Mesías iba a ser el hijo de David. Habiendo dado la respuesta correcta, Jesús vuelve a hacerle una pregunta cuando le cita el Salmo 110. Entonces Jesús solamente no es el hijo de David, también es el Señor de David. Él le dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David llama al Señor, le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Miren, Jesucristo por su naturaleza humana es descendiente del linaje de David. Por lo tanto, se le llama hijo de David. Pero Jesucristo, por su naturaleza divina, también es hijo de Dios. Y por lo tanto es Señor de David, porque es hijo de Dios.
Esto nos lo muestra Apocalipsis 12:16. Leamos los Apocalipsis, perdón, 22:16. Sí. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Miren, no debemos descuidar ninguna de las facetas de la persona de Jesús. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y solo es nuestro Salvador cuando es ambas cosas, que se identifica con nosotros como esa persona humana, de naturaleza humana y con su naturaleza de Dios. Jesús lo único que pretendía con estas preguntas, con todas estas cosas, era llevarlos a pensar más acerca de la verdad, como hacer esa transformación en su mente, no como los fariseos que solo querían y buscaban era tenderle trampas y hacerlo caer. Así, con esa pregunta Jesús puso fin a todos los argumentos falsos de sus enemigos. Entonces, miren cómo podemos aquí ver que Satanás puede empezar a plantar ideas equivocadas o verdades a medias en las mentes de algunas personas, de nosotros mismos, quienes a su vez usan esas verdades para llegar y a otras personas y atacar la verdad de Dios con argumentos falsos. Pablo en 2 de Corintios nos dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, me temo que ustedes también se dejen engañar y que con sus pensamientos se aparten de la sincera y pura verdad de Cristo. Satanás engaña nuestra mente para que nos apartemos de la devoción de Dios, para que no sigamos a Cristo. Mire que la mente, nuestra mente es lo que más se afecta con el pecado, lo que nos lleva a oscurecer nuestro entendimiento, a cegar nuestros ojos. Entonces, si nosotros vamos a Efesios 4:17 y 18, dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la verdad que proviene de Dios. Y más adelante, en Efesios 4:23, nos invita a ser renovados en la actitud de la mente. Miren, nuestra mente fue creada perfecta. ¿Por qué? Porque fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Y para que sea recobrada de nuevo, tenemos que renovarla, quitar de ella todos esos vicios, esas cosas erradas que teníamos del pasado, quitar esa vieja ropa y empezar a recibir esa nueva vestidura. Lo decía ahorita mi esposo, ese traje de lino fino lo recibimos, es la sangre de Jesús, es solamente Él el que nos cambia esa ropa. Cuando nos sometemos con todo nuestro ser a Dios, obedeciendo su palabra, escudriñando cada día, esa es como la parte más... como diga, lo que nos toca hacer a nosotros. Mire que ahora que estaban en este episodio, nos da a entender algo. Mire que los judíos esperaban a un hijo de un rey, a un descendiente de David, a una persona que viniera del linaje de David, pero que estuviera reinando. Por eso fue que ellos tuvieron tanta confusión y no aceptaron a Jesucristo inicialmente, porque Jesús era el hijo del carpintero y no el hijo del rey. Pero hay que tener en cuenta algo. Recuerden que después de que fue llevado el pueblo judío, la mayoría, a Babilonia, ya los reyes o los gobernadores o las personas que estaban al frente de Israel eran nombrados primeramente por los de Babilonia, después por los no, bueno, en este caso por los romanos, pero también por los
Bueno, el caso era que ellos eran nombrados, así que el linaje de David, si nosotros en un estudio que hicimos anteriormente, llegamos a en ese linaje, José debería haber sido rey en ese momento, el padre de Jesús, el padre putativo. Por el lado de María también, porque el uno es descendiente por el lado de Salomón y el otro es descendiente por el lado del hermano, no me acuerdo el otro hermano que también era hijo de David, pero ambos linajes llegan a Jesucristo. Así que esa era la gran confusión. Ahora, Jesucristo con esta pregunta tan interesante les hace como ver la parte humana y la parte celestial del Señor, porque Él era la promesa, era el Hijo prometido, era la persona, era el Mesías que iba a venir y iba a gobernar, no terrenalmente, sino que iba a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, que es mucho más que el reinado. Si Jesucristo viene y solamente es Rey de Israel, pues simplemente un rey más, pero no, él venía a ser rey de todas las naciones, a ser rey de reyes, a ser la parte más, el Señor de señores. Por eso es que Jesucristo no fue aceptado, porque ellos tenían en su mente lo que tú dices, la mente de uno es tan limitada y como tan terrenal, que ellos estaban buscando, era un rey en la forma en que ellos lo concebían. Ahora, ¿qué es lo que le dice Jesús? Ok, es descendiente de David, pero ¿por qué David le llamó Señor? Dice el Señor a mi Señor. Entonces, ahí es donde el Señor quiere que nosotros hagamos el switch hoy también y sepamos de que nuestro reinado, el reinado de Dios es no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo, y que el rey viene a gobernar aquí adentro de nosotros, porque cuando nosotros dejamos que el rey sea el que maneje nuestra vida, en un reinado no decide nadie qué hacer o qué no hacer, solamente el rey. Entonces, si Dios y Jesucristo es el rey de mi vida, pues entonces yo hago las cosas no como yo quiero, sino como el rey dice. El rey dice, hagamos esto, entonces yo obedezco al rey. Y esa es la forma que nosotros debemos de mirar el reinado de Dios, no terrenal, sino celestial. Ahora, que también se manifiesta en lo terrenal, porque cuando nosotros somos obedientes a las leyes celestiales, a los mandamientos, a lo que Dios nos dice, obedecemos a Dios, tratamos de vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos, amando, obedeciéndolo a Él y amando al prójimo como nosotros mismos, entonces nosotros vamos a tener grandes beneficios aquí en la tierra que ya son la añadidura, porque nosotros siempre tenemos que predicar eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Las cosas terrenales son importantes. Yo no digo que sea pecado tener bienes y cosas buenas, no, sino que simplemente no deben de estar en primer lugar. En primer lugar, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, y eso va a dar buenos resultados. Amén. Amén. Entonces, no sé si de pronto estamos en vivo por Facebook, también estamos por Zoom. Entonces, no sé si Kiara, que si nos puede hablar, si quiere añadir algo o si hay alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat. Y pues este es el estudio del día de hoy del capítulo 22 del libro de Mateo. Hola, buenas noches. Pues todo está claro, ¿no? El chiste es de que sigamos conociendo a Dios, a la palabra de Dios y que realmente no nos dejemos llevar por este mundo, ¿no? Donde nosotros estamos por el momento. Que no perdamos de vista que nosotros pertenecemos pues, a lo espiritual, ¿no? Y que para allá vamos. Hay que recordárnoslos constantemente porque, pues, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Me pierdo, supongo, por ser humano, como todos, ¿no? Pero exactamente, si yo dejo de leer esto, pues voy a estar peor tantito, ¿no? Tenemos que esforzarnos, leer la Biblia para, pues, aprender, estar lo que dijo la pastora, ¿no? Atentos, ¿no? A la palabra celestial y pues realmente
tomarle la importancia a lo que tiene la importancia, no a las cosas de ahorita. Incluso nosotros no vamos a poder arreglar nada, como decía el pastor, que ya están las leyes para el aborto y esto, no lo vamos a poder arreglar, pero lo que sí podemos arreglar es nuestro estado con Dios. Sí vamos a poder arreglar nuestro futuro, que es lo que nos espera en la eternidad, ¿no? Y bueno, pues eso está claro. Me gustó mucho. Amén. Muchas gracias, Kiana. Muchas gracias a los que nos están viendo y los que nos van a ver en el futuro en Facebook. Muchas bendiciones a todos y vamos a cerrar con una oración. Kiana, ¿quieres orar, por favor? O David, no sé, cualquiera de los dos. Buenas noches a todos. Vamos a orar. Padre Dios, todos damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido, Señor, escudriñarla, Señor, estudiarla, meditarla y reflexionarla, Señor, para tus hijos y tus hijas, Señor, para que podamos entender y comprender, Señor, que somos embajadores de este mundo, Señor, que no perdamos esa identidad, Señor, esa identidad de nuestro corazón, en nuestra mente, que somos hijos, hijas tuyos, Señor, que somos santos, es decir, que nos apartaste para un propósito, para un plan, Señor. Ayúdanos siempre que tu Espíritu Santo nos recuerde todos los días, Señor, en ese momento, en el trabajo, en la escuela, Señor, en nuestros hogares, Señor, Padre mío, porque en este mundo ofrece es un camino muy ancho, Señor, que ofrece placeres, ofrece confort, y ofrece muchas cosas que realmente nos puede desviar los caminos, el propósito y los planes que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender eso, Señor Padre, y poder obrar, Señor, hacer tus obras, Señor, a poder predicar, a hablar de tu palabra, el evangelio de tu Hijo Jesús, Señor, que mucha gente necesita en estos tiempos, Señor. Ayúdanos también a fortalecernos a través de tu palabra, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo todos los días, Señor, Padre mío. Gracias, Señor. Bendice, en el nombre de Jesucristo, bendice a los pastores Oscar y Selena, Señor, a todos los miembros, Señor, de esta comunidad, a todos aquellos que por medio de a través de este medio, puedan ver, Señor, y pon ese corazón, esa mente dispuesta, Señor, para que sean iluminados, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Los invitamos el próximo miércoles a las 7 de la noche a estudiar el capítulo número 23 del libro de Mateo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Hola, pastor.